En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. ¿Quién iría a pensar que en un heredero de Eduardo Santos, el gran defensor de la democracia en el mundo, como que fue defensor, por ejemplo, de la democracia española, según como él la entendía, sería el que consolidaría una dictadura oprobiosa? La dictadura es desde los tiempos de la antigua Roma la consolidación del poder en una sola mano. En Roma, que es la madre de la democracia occidental, después de que recibió de Grecia ciertas instituciones que la respaldaban en germen. En Roma existía el Senado y en Roma existían los cónsules y existía el poder judicial, que estaba en la mano de los pretores, que fueron los que desarrollaron ese gigantesco edificio conceptual y de justicia que es el derecho romano. Pues esos poderes así considerados, esos poderes embrionarios, quedaban en las manos de una sola persona cuando el pueblo romano estaba en un peligro inmenso. No era posible tener un senado separado de los cónsules. Los cónsules, y generalmente uno solo ya en la época final de la República, era el que iba a responder por la salud del pueblo romano. Como cuando Aníbal penetraba sobre Roma, como cuando Yugurta era un problema gravísimo para la salud de la República, como cuando los piratas en el Mediterráneo ponían en jaque la salud de Roma y de su pueblo. Pues bien, esa institución pasó al derecho moderno cuando se creó la democracia, y para casos excepcionales, extraordinarios, temporales, se previeron momentos excepcionales en los cuales el poder se concentra en la mano de un solo hombre, del presidente de la República. De él y desde luego de los intereses que giran en su entorno y de la manera como se consolida una dictadura que no es otra cosa que una consolidación de intereses. ¿Cuáles son esos elementos básicos de las dictaduras modernas? En primer lugar, que hacen el gesto, tienen la patraña de que hay unas elecciones libres. Lo cierto es que no hay elecciones libres. Las elecciones las manipulan, y las manipulan a través del dinero y las manipulan a través de la fuerza. Las últimas elecciones que presenciamos los colombianos, tanto las elecciones para el presidente de la República como las elecciones parlamentarias, son un modelo de la aniquilación de todas las garantías ciudadanas. Desde el punto de vista tecnológico, se desarrollaron unos comicios en los que las urnas estaban en cinta, embarazadas desde antes de que empezara el conteo de los votos. Eso fue lo que se hizo siguiendo el modelo del fraude electrónico que se instauró en Venezuela. Lo dijo nada menos que el padre de todo la evolución tecnológica de la humanidad. El padre reciente de todo ese proceso dijo que la electrónica y la telecomunicación y todo lo que él había desarrollado de manera tan eficaz era bueno, salvo en los procesos electorales, porque sabe exactamente cómo se están utilizando esos poderes. Entonces, por una parte, el fraude electrónico y por la otra parte, la violencia, la fuerza, los excesos de poder. Las FARC hicieron lo que les dio la gana en gran parte del territorio nacional para imponer sus candidatos y para impedir que otros candidatos, exactamente los uribistas, llegaran al Congreso de la República. De manera que elecciones sucias, la primera consolidación, la primera forma para consolidar la dictadura. Pero no paran ahí las cosas. A través del dinero, a través de todas esas componentes, el dictador se hace a un Congreso absolutamente obsecuente. La Mesa de Unidad Nacional no es otra cosa que una suma de intereses que se enredan alrededor del gran árbol del presupuesto nacional.
Es una manera para establecer cómo se roban y en cuáles proporciones el presupuesto nacional, es decir, la riqueza de todos los colombianos, dedicada a la satisfacción de sus necesidades, dedicada a su desarrollo, dedicada a mantener un cierto orden de justicia en esta patria. La Mesa de Unidad Nacional es una prueba de la existencia de una dictadura, la dictadura del Congreso. Santos ordena y ellos cumplen. Y cuando están díscolos o cuando están perezosos, los reúne allá, no para discutir los grandes temas de la nación, ni más faltaba, sino para decirles en qué medida se van a repartir los puestos, en qué medida se va a repartir el dinero, en qué medida se van a distribuir los contratos. Eso todo es una manifestación de la dictadura. Manifestación de la dictadura que tiene otra vertiente, y es la manera como se manipula y cómo se domina el poder judicial. La Constitución del año 91 en Colombia, que fue una tragedia en tantos aspectos, creó ese de la dictadura judicial a partir del Consejo Superior de la Judicatura, que viene a depender del Congreso de la República, es decir, de la clase política. La clase política nombra el Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Superior de la Judicatura deriva todo el poder judicial. De manera que los que quieran ser magistrados del Consejo de Estado, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tienen que pasar por las horcas caudinas del Consejo Superior de la Judicatura, donde quedan habilitados los que obviamente prometen, juran, obsecuencia y lealtad al régimen dictatorial, al régimen impuesto. Ese poder judicial que tiene ese origen, es un régimen esencialmente corrupto y politizado. Politizado quiere decir que no hace justicia, sino que hace política a través de las sentencias. Y esa política a través de la sentencia tiene muchas variables que no tenemos ahora espacio para comentar, pero uno sí fundamental. Y es que en el ejercicio del poder punitivo, que es uno de los más sagrados y de los más delicados poderes que tiene el Estado sobre los ciudadanos, se crea la figura del preso político, es decir, del que va a la cárcel no porque ha cometido delitos, sino porque ha levantado su voz de protesta. Aquí estamos acostumbrados ya a hablar de los presos políticos en Venezuela y mencionamos a Antonio Ledesma y mencionamos a Leopoldo López y a Daniel Ceballos y a todos los otros presos que tiene Maduro, pero se nos olvidan los presos políticos en Colombia. Se nos olvida cuántas veces Luis Alfredo Ramos y se nos olvidan los presos políticos de origen militar, el general Uzcategui, el general Arias Cabrales, el coronel Plazas Vega, el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, el general Rito Alejo del Río. De ellos no volvimos a hablar. Manifestaciones claras de la dictadura que hay en Colombia. Hay presos políticos en Colombia. Nuestras cárceles están llenas de presos políticos, que es la aniquilación del poder. Y finalmente viene otra de las manifestaciones gravísimas, que es la persecución contra la prensa libre. Persecución contra la prensa libre que tiene distintas manifestaciones. La manifestación de la persecución directa a la prensa libre la atacan, por ejemplo, poniéndole bombas. Es el caso de la persona que les habla, un sobreviviente de un atentado infame que tiene ese origen dictatorial, la dictadura de Santos asociado con las FARC. Y si no, es la persecución a través de otros medios, por ejemplo, que los van depurando de toda la basura oposicionista. Y entonces así salen del diario El Tiempo varios columnistas y así se va consolidando una dictadura que tiene un epicentro y que tiene una manifestación clarísima, que es la manifestación económica. La publicidad oficial es gigantesca. Es la primera fuente de publicidad que hay en el país. Cuando eso se maneja, no con el criterio técnico con que se debiera manejar, para que llegara publicidad a través de todas las vertientes de opinión radial o televisiva o de prensa escrita, sino que solamente se concentra en unas manos. A partir de un criterio selectivo ya están sentadas las bases de una nueva forma de la tiranía. Todos estos procedimientos existen en Colombia. Tenemos un presidente con todos los poderes en la mano, dueño del Congreso, dueño del Poder Judicial,
al que domina también por un sistema tan detestable como repugnante, asqueroso, y es que compra la voluntad de los magistrados de las altas cortes a través de empleos. De manera que no solamente es el halago de llegar a las cortes, sino que es el halago que una vez instalados en las cortes, las sentencias se les compran dándole puestos públicos a los hijos, a los amigos, a los parientes, creando una forma de tráfico absolutamente indignante. Dueño, pues, el presidente del Congreso, dueño del Poder Judicial, dueño de los medios de comunicación, dueño del sistema electoral, desaparecen las libertades. El que protesta es un maldito. Desaparece la sagrada función de la protesta, desaparecen los derechos humanos y solamente se ejerce el poder en función y beneficio de los que están adscritos a ese poder a través de la compra o a través de la amenaza. Eso es una tiranía. Esa es la desaparición de todos los sistemas democráticos y de toda la idea de un mundo surgido en el derecho y que se aplica a través del derecho. Ay, don Marco Fidel Suárez, del que hablamos tanto hace unos pocos días, el que decía que el Partido Conservador era el partido del derecho. Cuando uno ve al Partido Conservador prendido de la Mesa de Unidad Nacional, como si fueran los lobeznos prendidos de la gran loba de Roma, uno dice, pobre Partido Conservador y pobre país. Se acabó el Estado de Derecho y estamos, señores, en manos de una dictadura despreciable.